presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado, el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Profesor, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y las cifras que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela, que hablan de una inflación acumulada en 2022 que hasta la fecha ascendería a 60,5%. ¿Cómo lo evalúa usted? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que cada vez que el Banco Central publica la cifra de inflación, yo recuerdo que hubo un periodo de varios meses que el banco no lo hizo. Y cuando por fin las publicó, yo iba a conversar con un periodista y corrí a la página del Banco Central para descargar esas, porque sabía que me iban a preguntar esto, ¿no? Y para descargar también las cifras del Producto Interno Bruto y de la balanza de pagos, para tener una idea rápida de qué era lo que ocurría en el entorno de la economía venezolana. Porque si el Banco Central publicaba las cifras del comportamiento de los precios, pues debía publicar las del producto también. Que no solamente podemos hablar de la economía de un país a partir de los precios del tipo de cambio. Era necesario saber qué había ocurrido con importaciones y exportaciones, con los ingresos de divisas, con la producción petrolera, cómo además uno podía desagregar las actividades productivas en el país, porque por ejemplo, cuando el índice de inflación muestra que hubo un salto, por ejemplo, en algún sector, digamos en educación, que hay que pagar más por estudiar, pues pareciera que la educación se encareció, pero uno tendría que preguntarse cuál es la cantidad de oferentes, a quién se le ofrece, cuál era el nivel del gasto en educación previamente, ¿no? Y cuando fui a buscar toda esa información no existía. Es decir, el Banco Central publica únicamente el índice de inflación, que lo publica también por grupos, en algunos casos, pero no nos deja la posibilidad de conocer con detalle cuáles fueron sus determinantes. Eso finalmente nos obliga a ver, hacer las observaciones más básicas en economía, que es buscar la relación entre la cantidad de dinero y el comportamiento del índice general de precios, ¿no? Porque una de las hipótesis más repetidas en economía desde los tiempos de Milton Friedman y antes es que la inflación es un fenómeno monetario, y después de haber pasado por una hiperinflación, pues viene esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Banco Central con la cantidad de dinero? Y cuando uno busca esa información, pues se encuentra con otro agujero enorme, porque buena parte de la emisión monetaria del Banco Central se dirigía a PDVSA. PDVSA es parte de las empresas que maneja el Ejecutivo, y el Ejecutivo hace gasto a través de ella y no sabemos en qué. Entonces se crea otra vez el agujero, como decir, bueno, si la inflación es explicada por el gasto del gobierno y el gobierno lo hace a través de PDVSA, y PDVSA recibe dinero del Banco Central, ¿en qué lo gasta PDVSA? Y no sabemos. Entonces lo que vemos es que la inflación en promedio aumentó 8% en un mes, y tenemos que inventarnos toda la historia alrededor de ese 8%, porque el Banco Central no publica la información que publicaba hace 20 años. 20 años es bastante como para que uno pensara que podríamos tener más, y ahora tenemos menos. Ahora, creo que por primera vez en mucho tiempo las cifras del Banco Central distan mucho de las cifras de instituciones independientes como el Observatorio Venezolano de Finanzas, que hablan de un índice de precio al consumidor que superó el 17% en el mes de agosto, producto de la depreciación. ¿Cómo evalúa usted este punto en específico? Profesor, lo escuchamos. Bueno, hay que preguntarse qué día, y si
hicieron la recopilación de información, los del Banco Central y de los del Observatorio, porque estos problemas también los teníamos cuando estábamos en hiperinflación. Había una desviación que a veces no era tan marcada entre meses, pero sí podían ocurrir en un mes en particular, ¿no? Y eso tiene que ver con los saltos que pueden dar los precios por un evento particular que ocurre en una semana en particular. Nosotros vimos que el precio del dólar subió hace unas 2 semanas de un modo inusual en las semanas anteriores. Por supuesto, el efecto sobre el precio se pudo haber dado durante esa semana. Si el Banco Central recogió la información esa semana o antes, pues el aumento de precios es menor que el que hubiera registrado si lo hace una semana después. O sea, ahí uno pudiera tener una primera explicación. El observatorio recogió los datos después de la subida del precio del dólar y el Banco Central lo hizo antes. De ser eso así, la cifra de inflación del Banco Central del mes que viene debe ser mayor. Debe ser sustancialmente mayor que la que presentó porque debería recoger el aumento del precio de hoy y el que pueda seguir ocurriendo en estas semanas que vienen. Bueno, de hecho, en el caso concreto de la inflación acumulada, la diferencia es incluso mayor, de hasta 30%. El observatorio habla de un índice de precios al consumidor en los primeros 8 meses de este año que llegó a ubicarse en 90%, profesor. ¿Lo escuchamos? Sí, porque justamente allí es donde uno ve que puede haber una diferencia en la medición de cada mes, pero cuando uno va acumulando, suponiendo que ellos hagan un muestreo bien representativo, ¿no? La diferencia está en el momento en el que recogen los datos. No porque haya una manipulación estadística o deliberada de la información, sino porque uno recoge antes y otro después. Cuando uno ve el acumulado, uno puede entonces ver que están más cerca de lo que parece mes a mes, ¿no? Pero bueno, el problema de fondo es que igual así nos quedamos viendo 2 mediciones en las que los precios son lo que los economistas llaman variables endógenas del proceso. Es decir, esos precios son explicados por todo lo demás. Y todo lo demás es lo que el Banco Central no publica. Y el observatorio tampoco tiene la capacidad de producir como información. Porque es bueno recordar que las cuentas nacionales se elaboran a partir de información que las empresas están legalmente obligadas a ofrecer al Banco Central de Venezuela. Igual que el CENIAT puede poner a disposición del Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Finanzas. Es decir, no son estimaciones sino registros. Y esos registros son más confiables que de lo que una empresa pueda declarar como de memoria, ¿no? O sea, o lo que un encuestador privado pueda hacer visitando empresas que no están obligadas a darle la información que pidan. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos llama la atención algunos datos de esta información del Banco Central de Venezuela, porque ellos registraron un salto en el área de comunicaciones, un incremento de 81,8%, profesor. Yo le pediría un comentario a este servicio, le sigue educación, esparcimiento, cultura, restaurantes, en fin. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud acerca de la letra pequeña, profesor, de estos datos que publicó el Banco Central. Nos llamó la atención el salto en comunicaciones que superó el 80% según esta data. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es saber desde cuándo esos precios no subían, porque o no subían con esa velocidad, ¿no? No daban un salto como este. Porque también hay comportamientos estacionales de los precios, o comportamientos que tienen que ver con inversiones que se hacen en algún momento del periodo y deben de tener un impacto sobre los costos de la empresa, o ajustes que se tengan que hacer en la prestación de algún servicio en particular. Por eso, ver los saltos en los precios nada más no nos informa bien sobre la causa. El caso de educación, que tú lo mencionabas hace un momento, o sea, en el momento en el que van a reiniciarse las actividades escolares, puede haber revisión en los salarios de los maestros, por ejemplo, y podría haber un incremento en lo que hay que pagar por educación. Lo que no significa, y por eso yo tomo el ejemplo de educación por los saltos que ocasionalmente se ven en estos tiempos, que el gasto en educación sea proporcionalmente el más importante dentro de los gastos de una familia. Lo digo porque ocasionalmente, en el caso de los maestros, hemos visto hace poco toda la discusión sobre el instructivo ONAPRE, ¿no? El aumento de salario puede parecer sustancialmente alto, pero es porque el salario es sustancialmente bajo. Es decir, cuando hay un incremento de un porcentaje que nos parece insólito, tenemos que preguntarnos cuál era el principio, ¿no? O sea, de dónde empezaban. Y todos sabemos que el sueldo de los maestros es lamentablemente bajo. Así que duplicarlo o triplicarlo no lo convierte en un salario extraordinariamente alto, ni hace que el gasto que se deba hacer en esas actividades sea el más pesado dentro de lo que debe hacer una familia que tiene a sus hijos en alguna institución, sobre todo si es una institución pública, ¿no? Pues ahí también hay que recordar que los gastos en educación no incluyen solo los que se hacen en el colegio, sino que se hacen en el entorno de la persona que va a estudiar, ¿no? Toda la cantidad de cosas que debe adquirir para iniciar el año escolar. Y así pues, ocurre con casos de restaurantes o alimentos. O sea, los alimentos suelen ser los que, por lo menos en el caso de la hiperinflación por la que pasamos antes, los precios de los alimentos subían más rápido que los precios de otros bienes, y llevaban con ellos los precios de los restaurantes, por ejemplo. Porque, por supuesto, si los precios de los alimentos suben, eso no afecta solo a las familias pobres que solo puedan gastar en comida, por ejemplo,
sino que afecta también a los restaurantes que producen a partir de la comida. Así que puedes tener que el efecto se vea a distintos niveles de ingreso. Pero para poder tener una idea precisa, o sea, porque a veces uno también tiene la sensación cuando ve las cestas de precios y ve que hay unos saltos, que allí es donde se está cometiendo algún tipo de trampa contra el consumidor, ¿no? Para uno poder explicarlo bien, tiene que tener más detalles. Ahora, este manejo de cifras, profesor, usted, digamos, lo ha, si me permite, denunciado desde hace muchísimo tiempo en el caso concreto, por ejemplo, del presupuesto, cuyos detalles se desconocen. Y yo le pediría un comentario, porque a esta cifra de inflación, que contrasta con algunas fuentes independientes, como el Observatorio Venezolano de Finanzas, hay que sumar la cifra de supuestamente crecimiento que no ha ofrecido mayor detalle o explicación sobre este fenómeno en nuestro país. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, es que ese es el punto de la necesidad de tener la visión completa. El presidente del Banco Central se presenta una semana antes del salto en el precio del dólar a decirnos que hubo un crecimiento en el producto, sustancial, muestra unas láminas de los últimos trimestres, no nos dice cuál fue el efecto que tuvo el COVID, por ejemplo, o las sanciones en la caída previa del producto, sino que nada más nos muestra un incremento y se lo atribuye por completo a lo que haya hecho Nicolás Maduro, que no está registrado en una parte que es lo que ha hecho, ¿no? O sea, solamente hay anuncios de que se hacen algunos gastos en algunas cosas, muy parciales y muy inconexos. Eso no nos permite tener la visión completa del problema. Cuando vemos, por ejemplo, que el gasto en salud aumentó 9.2% durante este periodo, en agosto, y está por encima del índice general, hay más de una manera de leer eso. Uno podría decir, bueno, es que los médicos están aprovechando para robarle al pueblo porque el pueblo necesita la salud, el derecho humano, lo que sea. O uno podría preguntarse también cuál es el efecto del cambio en el tipo de cambio, por ejemplo, sobre los materiales importados, por ejemplo, que tiene que utilizar un odontólogo para atender a un paciente. O sea, más allá de lo que cobre el odontólogo, los materiales que el odontólogo debe utilizar. Cómo eso afecta, porque esto es una inflación medida en bolívares, por más que muchos quieran ver la inflación en dólares, es una inflación que está medida en bolívares, y uno podrá preguntarse, bueno, si yo vendiera los dólares, tengo que pagar más todavía, o sea, la inflación es en dólares, no, es en bolívares, el tipo de cambio se ha movido más lento, y de alguna manera eso explica el efecto diferencial que puede haber en algunas de estas medidas, ¿no? Pero si nosotros no conocemos el presupuesto nacional, no sabemos qué es lo que el gobierno hace para estimular el producto, no sabemos si verdaderamente eso justifica que haya un cambio en el cobro de impuestos, que es lo que el gobierno anuncia cada vez que dice algo sobre este tema, ¿no? Porque nuestra experiencia de los últimos años es que haber tenido abundancia en recursos fiscales no le impidió a Hugo Chávez endeudar al país, gastar los recursos del FONDEN, acabar con las reservas internacionales y dejarnos, pues, después de un gasto enorme, con unas deudas y unos problemas que no se pueden satisfacer. Por eso es que siempre hay que insistir, y a mí me gusta mucho hablar contigo del tema porque siempre me da la oportunidad de hacerlo. Hay que insistir en la necesidad de publicar el presupuesto, de publicar las cuentas nacionales, la balanza de pago, y no limitarse a ver la subida del precio como la agresión del productor o del consumidor o del comerciante en contra del consumidor, que es a donde muchas veces Nicolás Maduro lleva la conversación. Pero es que además, profesor, hasta hace un tiempo, hace algunos años, mejor dicho, el índice de inflación era uno de los marcadores que se utilizaba para fijar el salario mínimo. Eso ya se perdió en nuestro país, y yo te pediría también un comentario de su parte al respecto, porque el último ajuste llevó el sueldo mínimo y las pensiones a $30 mensuales, venía de menos de $2 al mes, y ya, producto de la depreciación de la moneda y otros factores, esto se ha reducido a $14 aproximadamente mensuales. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Lo es que el hecho de no hacerlo ha sido tomado por más de uno como que el gobierno no tiene cómo pagarlo.
y que cada vez que va a pagarlo, pues entonces lo que va a hacer es presionar sobre la inflación. Y para mí es una explicación inaceptable, porque uno no puede decir, bueno, es que el gobierno no tiene plata si no ha visto el presupuesto, si no sabes en qué usa los recursos, si no sabes si hay maneras de reorganizar el gasto. Es decir, es como tratar de explicar demasiado. Decir, no, es que el gobierno dejó de invertir porque no tiene dinero para invertir, dejó de pagar salarios porque no tiene dinero para... Y la única manera de hacerlo es cobrar más impuestos, pero si los cobra va a causar una depresión y bueno, debería aumentar el precio de la gasolina para acabar con los subsidios, pero si lo hace va a impedir. Y si uno ve hacia atrás, estos últimos 2 años, hemos visto que en el país ha faltado la gasolina. Eso ha significado que haya habido colas de días, en muchos casos, pagos de gasolina en el mercado negro como si nosotros estuviéramos del otro lado de la frontera, ¿no? El sueño de la abundancia. Y cuando el precio de la gasolina subió, hubo que lo pudo pagar y de todas maneras los que tenían que sembrar y vender alimentos tenían que cruzar el país y vender sus alimentos en distintas partes. Y el efecto del precio de la gasolina se tuvo que ver en el precio de los alimentos, porque había un problema allí, pero no solo del precio, sino de los días de cola, de los días de no poder hacer otra cosa, del producto que se pierde en una cola al sol. O sea, todo eso, posiblemente con un precio de la gasolina más alto y menos costos en términos de tiempo y recursos perdidos, hubiera sido mejor. Entonces, uno no puede simplemente decir, el gobierno dejó de utilizar el índice de inflación para medir el pago de salarios porque no lo puede pagar. Uno tendría que decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que paga? ¿Por qué cobra IVA? ¿Por qué cobra impuestos sobre la renta? Uno puede decir, no, es que la recaudación es mínima. Sí, pero que me lo diga el gobierno. O sea, no tenemos nosotros por qué decir que lo que cobra el gobierno en impuestos es tan poquito que no le puede pagar a los maestros, cuando el Banco Central está dándole a PDVSA una enorme cantidad de bolívares que no sabemos en qué usa. Porque PDVSA, en lugar de traernos dólares, parece que lo que hace es llevarse los bolívares y los vuelve a gastar y no sabemos en qué. Entonces, allí es donde a veces a mí me gusta decir, cuando me hacen preguntas como la que tú haces, decir, no sé por qué los precios se comportan así, porque me falta la información para no inventar yo lo que podría terminar es culpando al gobierno de la necesidad de dar esa información pública a la que todos tenemos derecho. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica, a la luz de los últimos datos que ha publicado el Banco Central de Venezuela sobre los índices de inflación, que distan, como lo hemos comentado, de instituciones independientes como el Observatorio Venezolano de Finanzas, en el caso de agosto, donde la moneda sufrió una vertiginosa depreciación. Bueno, el Banco Central, bajo control oficialista, registró un índice de precios al consumidor de 8,2%, que dista del 17% que marcó este indicador para al menos el Observatorio Venezolano de Finanzas. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairize, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano, ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de Lairize identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairize y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado, el profesor Guillermo Tella Veledo, es politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. El profesor Nicolás Maduro llamó a los jóvenes de su organización a prepararse para elecciones presidenciales en 2024. Yo le pedía un comentario. Da la impresión que va a intentar perpetuarse en el poder. No lo dijo taxativamente, pero yo le pediría un comentario de su parte acerca de esta declaración. Lo escuchamos. Pero sea quien sea el candidato del PSUV, obviamente el PSUV está trabajando para continuar en el gobierno, en el Ejecutivo, es parte de la racionalidad del sistema. Sería bastante raro que no fuese el candidato Nicolás Maduro. Es hoy día, dentro del Partido Socialista Unido, el que concita mayores apoyos, el que tiene mayor prestigio, pero además tiene un prestigio importante para el Partido Socialista del que carece frente al resto de la población. Es que para los miembros y militantes y votantes tradicionales y duros del chavismo, ideológicos del chavismo, con todos los cambios que ha habido, Maduro es un campeón frente a las amenazas, el que se ha impuesto frente al imperialismo, a los ataques del extranjero, a los ataques de la oligarquía, el que ha resistido más amenazas, incluso en la narrativa presente del chavismo, incluso más que Hugo Chávez Frías. Así que sería difícil que Maduro no quisiera tomar esta etapa de estabilidad que tiene en su beneficio. No parece además que hubiese un candidato que dentro de la oposición que le retase, porque es el que suma una pluralidad mayor dentro de esas opciones. Es decir, está contando Maduro con un campo opositor dividido y un chavismo que lo una más el temor a un cambio terrible desde la oposición, que sigue siendo demonizada,
al temor al viejo conocido, digámoslo así. Maduro es para ellos, no solo para los más creyentes, esta garantía de heroísmo revolucionario, por supuesto retada en los hechos por el cambio ideológico o el cambio en la práctica del gobierno, pero a la vez es garantía de estabilidad. Y habrá sectores que fuera del chavismo vean a Maduro como esa garantía. Ahora, varias inquietudes a propósito de lo que usted plantea. Si bien goza de popularidad Maduro en su organización, también goza de un mayoritario rechazo en entre el resto de la población. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, profesor. En términos puramente aritméticos, Nicolás Maduro podría perder las elecciones presidenciales. En términos políticos es algo distinto, no solo porque políticamente puede haber desigualdades, asimetrías, modos de abuso de poder que no permitan realmente una expresión del pueblo, sino que además una de las cosas de todos los sistemas electorales del planeta, en sociedades libres y sociedades no libres, es que no solo se trata de que salgan a votar tus partidarios, sino que evites que los otros voten, que desestimules el voto del contrario. En algunos casos un desestímulo, vamos a decir, mental, psicológico, propagandístico, no vale la pena votar, ya perdieron, etcétera, etcétera, que funciona incluso en democracia. En sistemas autoritarios, el temor, pero además la desazón y desesperanza funcionan a favor de ello. Y todo lo que pueda hacer Nicolás Maduro para eso, para además mellar que ese descontento se manifieste de manera unitaria, se manifieste de manera consolidada en un candidato, en una figura, en una contrapropuesta muy fuerte, va a hacerlo. Va a hacerlo a través del estímulo a una oposición sobre otra, va a hacerlo a través de acicatear la propia división de la oposición, que puede ser de dos modos. Uno, beneficiando a algunos, pero también beneficiando el discurso de otros. Cuando se pone más autoritario, Nicolás Maduro beneficia el discurso más radical, lo cual beneficia a su vez el mensaje en contra de las elecciones, en contra del voto. Y es un círculo vicioso del cual es muy, muy difícil salir. Hay que salir en lo que se pueda controlar. Y los distintos factores de la oposición tendrían que trascender esa provocación. Tienen pocas herramientas para eso y eso hay que admitirlo. Ahora, ¿usted no le abona entonces ningún éxito a las primarias de la plataforma unitaria, profesor? Es otra cosa. Allí las primarias de la plataforma unitaria tienen dos dificultades distintas a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática hace 10 años. La primera dificultad es que la oposición está mucho más disgregada. Los factores fuera de la unidad, en este caso fuera de la plataforma unitaria, son muchos más y están mejor organizados y tienen mayor caudal electoral, de un modo u otro. De un modo legítimo o ilegítimo, tienen esa capacidad operativa, tienen esa capacidad de elección. Entonces, adquieren por los hechos una representatividad que no estaba en esa etapa. Quienes estaban, tú querías estar dentro de las primarias básicamente para legitimarte. Ahora tú podrás tener actores fuera de las primarias que no quieran ver ese proceso de ninguna manera. Incluso si son actores opositores legítimos. Pero a la vez tienes que, justamente porque no hay unidad, pero tampoco hay unidad programática posterior a las primarias, a diferencia del año 2012, se debilita la idea de tranquilidad frente a las primarias. Las primarias están hechas más para ser, en estas circunstancias, en la práctica, más para ser por encima de las previsiones de los que los arreglan, que las organizan, más para hacer determinar quién es el jefe de la oposición y no para ver quién es el abanderado de la oposición. Y son dos cosas distintas. Una cosa es ser el jefe, es decir, el que imponga una línea, el que imponga una ruta, el que imponga un programa. Y otra cosa es ser el abanderado de un programa que se ha discutido y que se ha planteado conjuntamente. En el año 2012 había una plataforma parlamentaria, había un acuerdo programático mínimo que permitía que los distintos candidatos, que incluso llegaron a un acuerdo antes de los debates, me refiero a Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, Pablo Pérez, Diego Ardi, Pablo Medina, que fueron los candidatos presidenciales, aunque había primarias para todos los niveles, bueno, podían garantizar que cada uno de ellos iba a representar a todos los demás. Hoy día no tenemos esa seguridad porque no se ha acordado y está pasando el tiempo muy velozmente
y nos acercamos a el momento en el cual la primaria o se da o va a ser chucuta y esto no se ha resuelto. Posiblemente no solo por falta de voluntad, o más que por falta de voluntad, por falta de estímulos e incentivos. Hay demasiada desconfianza hoy todavía en la oposición, renacida por estos años de diatriba, que perjudican esa tarea. Y si a eso además contribuye la represión y la variable actitud del chavismo, pues estamos en lo que estamos. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A eso quisiera referirme a los escenarios que están planteados. Uno de ellos tiene que ver con el posible reinicio de negociaciones en México para discutir estos temas. Me refiero a las condiciones de cara a una eventual elección presidencial. Al regreso yo le pediría un comentario, además, sobre un escenario que hemos discutido con usted en varias oportunidades, profesor. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia.
Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país que pasan por una elección presidencial probablemente 2024, según lo que ha dicho recientemente Nicolás Maduro. Nos acompaña el profesor Guillermo Tela Veledo, politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Yo les acabo una inquietud a propósito de uno de los escenarios que tiene que ver con el posible reinicio de negociaciones en México. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Lo escuchamos. Por el momento, el reinicio de negociaciones en México parece apuntar a un acuerdo esencialmente en lo social y económico, y se postergaría el acuerdo político, pero el acuerdo político es parte de lo que ya se había establecido como objetivo en el memorando de entendimiento previo a las negociaciones. Bueno, previo a esta etapa de las negociaciones, porque obviamente responde a unas prenegociaciones de meses del año antepasado, del año pasado, perdón. Y ese preacuerdo implica la necesidad de unas reglas electorales. Las reglas electorales son necesarias si tú quieres que la oposición reconozca las elecciones, si él quiere que el mundo reconozca las elecciones, pero no son exactamente ineludibles para el chavismo en la circunstancia política que se está hoy. Es decir, el chavismo puede garantizar eso y puede incluso ganar con esas condiciones, pero puede que tanto su instinto hegemónico tradicional como su desconfianza en que la oposición va a ir más allá en esos acuerdos puede generar un desincentivo para no llegar a unos acuerdos electorales básicos. Claro está, también es que la oposición no tiene modo de garantizar y modo de presionar hacia esos acuerdos electorales básicos. Está, como hemos dicho antes, en una muy mala posición negociadora. Profesor, yo le preguntaría acerca del interés cierto de la comunidad internacional, y me refiero a los países que todavía están comprometidos con una transición a la democracia, en torno a esta negociación en México con un mecanismo para alcanzar acuerdos, incluyendo condiciones de cara a unas elecciones presidenciales en nuestro país, verificables y transparentes, que puedan contar incluso con el reconocimiento internacional, cosa que no pasó en 2018. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Aquí se está generando una serie de condiciones que no son completamente favorables a ese acuerdo. ¿En qué sentido? Por una parte está el hecho cierto de la relativa estabilidad venezolana. La estabilidad venezolana a veces se confunde cuando hablamos de politólogos de estabilidad, que estamos diciendo que es un sistema bueno, adecuado, razonable. No, estamos diciendo un sistema que no tiene mayores amenazas, que no tiene mayores peligros de ser cambiado. Y esa relativa estabilidad, en medio de la necesidad mundial de mayor energía, puede ayudar al chavismo a ser aceptado, aún con unos resultados dudosos y aún con unas consideraciones de poder delicadas. Entonces, el chavismo podría realizar una elección
con muchas dificultades o con muy pocas concesiones y aún así obtener un relativo reconocimiento. Esto es un peligro cierto, un peligro concreto que está allí, pero a la vez, en la medida que el mundo, las naciones occidentales y las naciones desarrolladas que están interesadas en este proceso, pero que también están interesadas en la energía venezolana, sienten que hay otras alternativas, que no tienen que venderle el alma al diablo, o en todo caso conectar años democráticos, pues también esa ventana de oportunidad se le cierra el chavismo. Y es un punto muy pequeño de coherencia entre ambas posibilidades. Claro, el que se obtengan concesiones del chavismo es positivo todavía para el chavismo, porque aún en este momento esas concesiones podrían significar una victoria para el chavismo, irónicamente hablando. ¿Por qué? Porque a medida que haya una mayor competitividad de la oposición, va a haber también un relativo desestímulo a una candidatura unitaria, porque hay mucha gente aspirando, porque no hay un líder obvio de la oposición, porque no hay una figura que concite. Lo lógico sería que se pusieran de acuerdo, que no, que esto puede ser inexpugnable, pero a su vez hay suficientes intereses diversos y planteamientos tácticos diversos que esta centrífuga opositora se van a ver muy estimulados por una mejora electoral. Y eso es en este momento, hoy, casi inevitable. Profesor, sobre el tema del papel que puede jugar la diáspora, los venezolanos que han salido de nuestro país, 20% de la población, al menos 4 millones con derecho a voto. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sería muy interesante que la comunidad política venezolana reconociera en la diáspora una ciudadanía específica, con unos derechos específicos, que incluyen el sufragio. La verdad es que es una discusión, por una parte filosófica de primer orden, pero también práctica de primer orden, porque la relación de toda la emigración es distinta con el hecho venezolano. No todos los venezolanos que han emigrado tienen el interés de participar todavía en la comunidad política. Allí hay elementos de desarraigo muy importantes, y aquellos que lo están no tienen hoy el músculo político para hacer presión internamente en el sistema, que es, y no tienen hoy el reconocimiento del sistema para recibir la actualidad de ese derecho. Sucede en general que las diásporas poblacionales de los países donde la emigración ha sido natural votan en una medida muy pequeña. Son los sectores muy politizados votan. Y aunque tenemos nosotros el referente del año 2019 con una diáspora relativamente fresca, especialmente en grado novedoso, y la elección de el plebiscito, la consulta popular de ese año, del año 17, no tenemos grata recordación de eso, muchos de los venezolanos. Entonces se genera esa desafección que profundiza la distancia. Es un serio. Ahora, eso quiere decir que no vale la pena pedir, solicitarlo, pelear por ello. Pues no, al contrario, justamente porque se cree en la dignidad de las personas, que es el sustento del sufragio, más allá del cálculo electoral concreto, más allá de todo eso debería responder a una mayor demanda por ese sustento. Genera dificultades de diversos niveles para los sectores políticos, pero yo no entiendo cómo algo que no tiene costo pedirlo y solo tendría ganancias obtenerlo, no está más avanzado en la... Quizás se teme que eso sea un punto, porque el chavismo lo rechaza porque teme o considera con cierta razonabilidad que posiblemente el venezolano que ha emigrado, el venezolano que está exilado, que esté atento a la política, sea desafecto al chavismo, porque por supuesto lo puede considerar la causa de su emigración y del duelo de su emigración, y por eso no quiere aceptarlo, pero que la oposición misma no lo pelee, no lo combata, no lo solicite constantemente, siento que teme que estorben el acuerdo, pero a la vez patalear, al menos, debería ser lo mínimo. Profesor Guillermo Tela Veledo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con los escenarios políticos que pasan por la celebración de la posible celebración de elecciones presidenciales en 2024 en nuestro país, a la luz de la última declaración que ofreció Nicolás Maduro. Gracias. Nosotros
Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 7. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El poder tras la muerte del benemérito. Diciembre de 1935. Ya muerto o está por morir Juan Vicente Gómez. Eso quiere decir que Venezuela está una vez más ante una de sus numerosas encrucijadas, porque en quien recayera el poder una vez desaparecido el benemérito era un asunto del que dependía mucho cuál iba a ser el futuro del país. Si se quería ser realista, no había sino dos opciones. O el país persistía en la forma de gobierno que había tenido en los 27 años de dictadura gomecista, una especie de gomecismo sin Gómez, o el país tomaba el rumbo hacia su transformación, hacia un país cada vez más moderno y democrático, así fuera a una velocidad muy moderada. Esas dos opciones tenían nombre propio, Eustoquio Gómez y Eleazar López Contreras. Eustoquio era primo hermano del general, hombre enérgico, cruel, autoritario. Era presidente, como entonces se llamaba a los gobernadores del estado Lara. Desde su puesto avisora con rapidez el lance que se viene encima cuando muere el dictador. O continúan mandando quienes lo hacen desde hace años, o viene un cambio donde quién sabe dónde irán a parar. El general no deja nada organizado, le dice Eustoquio a los hombres con los cuales comienza a armar su maniobra con la que piensa ponerse en la silla. Habla con otros generales, otros presidentes de Estado, algunos jefes de guarnición, gomecistas unen el rabo. El misterioso Eloy Tarazona, perrunamente fiel a Gómez, va y viene amarrando conjurados. Del otro lado, López Contreras, ministro de Guerra y Marina, controla la institución más poderosa del país, el Ejército Nacional. Va tejiendo sus hilos desde su poderosa posición desde meses antes, parece tenerlo todo bien atado. Era verdad, como decía Eustoquio, que Gómez no dejaba nada amarrado. No era una forma de hacerlo, dejar que a su muerte se encontrara a la cabeza del ejército un hombre como Eleazar López Contreras. No ponía eso en sus manos las mejores cartas y de resto, ya con